Muchos ministros de hoy predican de la senda antigua que no conocen, pues si la hubieran conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Muchos ministros de hoy quieren grabar un CD para obtener dinero y fama, y se le olvida que esto es para ministrar a las almas. Que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es lo que tú me enseñaste, es mi Cristo. Muchos ministros de hoy predican de la palabra, pero no conocen al Dios de él. Es verdad, pero entiendo yo, es más que palabra, esto es una vivencia para obtener la vida eterna. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde había temor, Jesús. Por eso decidí volver a ti. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lengua y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos los que se están sintonizando en esta hora y poco a poco van llegando y posteriormente vean este video. Saludos, Dios les bendiga mucho, un abrazo de parte de este servidor siervo inútil, verdad que por la misericordia del Señor estamos presidiendo esta humilde emisora Radio Arado de Santidad, que tiene como lema un altar radial que adora a Dios y abriendo surcos de santidad. También le quiero mandar un dulce, fuerte abrazo a todos esos bellos, amados programadores de esta emisora radial. Un abrazo pentecostal, rompe costillas, alaba la gloria del Señor, aleluya. Gracias, ¿verdad?, por el apoyo incondicional para que esta emisora siga creciendo por la gracia y misericordia del Señor y siga llegando, ¿verdad?, hasta donde Dios quiera que llegue la señal de Radio Arado Santidad, que poco a poco, ¿verdad?, vamos abriendo surcos por ahí. Amén, para la gloria del Señor. Y no breves comerciales. Bendito sea el Señor. Así que, amados,
nos puede también sintonizar, ¿verdad? Los que nos están escuchando por la 91.1 FM, no estamos solamente escuchando por los pueblos limítrofes de Naranjito. Al momento, lo que seguimos creciendo con la señal. Y en las redes sociales, Facebook, YouTube, nos puede escuchar también por ahí. Y la página oficial de esta emisora, www.radioaraoesantidad.com. También puede vernos por Roku, puede bajar la aplicación por Play Store o Radio Aragua de Santidad, y por todas esas plataformas nos puedes escuchar. Y en la página de Facebook, fanpage Radio Aragua de Santidad, ahí le puedes dar el botoncito de like y para que nos siga de todas las publicaciones y programaciones que salen posteriormente, porque hoy lunes, ¿verdad? Esto quiero recordar rapidito que esto es un video pregrabado del día de ayer en la noche, porque obviamente los lunes estoy haciendo otras gestiones durante el día y por eso tuve que hacer esta pregrabación, pero lo quiero dejar saber. Pero amén, voy a ver como si fuese el lunes, amén. El lunes, el día de hoy, ¿no? Tenemos diferentes programadores, gracias al Señor. Casi el lunes lo tenemos casi lleno por la misericordia del Señor. Así que por favor, riegue la voz, pase el mensaje para que otros se puedan ver beneficiados de esta programación de hoy preciosa que tenemos durante el día de hoy. Ya después de las 2:30 ahora, de 3 en adelante, vamos a tener programación por ahí para abajo, gracias al Señor, amén. Así que mira, quiero hablar de algo bien importante que también me preocupa porque ¿verdad? Muchos lo predican o lo hablan por ignorancia, ¿verdad? Como el papagayo que repite lo mismo o de lo que aprendió. Y esto pues lamentablemente, lo de que es pentecostalismo ha ocurrido mucho. Muchas sectas han salido del pentecostalismo, ¿verdad? Es lamentable, pero así ha sido. Entonces, el movimiento ahora de santidad, he visto varias porciones bíblicas que se sacan fuera de contexto y así formar un pretexto, ¿verdad? Para fomentar lo que ellos quieren llevar por un texto. Y eso es un error garrafal. Cuando uno va a estudiar la palabra del Señor, uno va a escudriñar las escrituras. Jesús le dice a los fariseos: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan 5:39 habla sobre esto. Así que Jesús los manda a escudriñar las escrituras. Entonces vemos un movimiento pentecostal, movimiento carismático más bien, lamentablemente, que se olvida de escudriñar las escrituras, porque parece que coge un texto bíblico también de un salmo, que llena tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca, perdóname, que yo lo llenaré. Ay, Señor. Tremendo, terrible. Así que nada, es básicamente una corrección somera de lo que es la nueva creación. Con la nueva creación hay rompimiento de pacto, sea de hombre, del diablo, de lo que sea. En el antiguo, ¿verdad? En la antigua manera de vivir, la pasada manera de vivir. Ahora un nuevo pacto. Mire, cuando hablamos de una nueva creación, quiero ponerlo por aquí. Cuando hay una nueva creación, ¿verdad? Y aquí puse como subtema, ¿verdad? Todo pacto queda invalidado. Mire eso. Todo pacto queda invalidado. Es una pregunta que se hace, ¿no? Ahora bien, si cogemos el texto de la segunda carta a los Corintios, mire qué sencillo, no hay que ser un teólogo, un exégeta, un erudito, para poder explicar esta sencillez de este versículo, ¿no? Dice: si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te pregunto, ¿ahí dice alguna? ¿O pocas? No. Hay un señalamiento, ahí está en mayúscula, porque obviamente es una imagen, ¿verdad? Para dar un énfasis a lo que está diciendo en lo último y en lo primero. Mira, si alguno está en Cristo, y bajamos hasta abajo, ¿no? Obviamente, abajo. Todas son hechas nuevas. O sea, el énfasis es en todas son hechas nuevas.
El anterior versículo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora bien, si esa carta a los Corintios, la leemos en una traducción lenguaje actual, abajo, usted ve esa porción bíblica abajo, miren lo que dice, de una forma que podamos entenderla, ¿no? Dice, ahora estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Habla de una creación. Dios ya no tiene en cuenta, mira, nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva, no una vida a medias, es nueva. Y todo esto viene de Dios. Mire esto. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todo. Mire eso. Está más claro que el agua ese versículo bíblico. Y nos dice, nos anuncia, ¿verdad?, que es una buena noticia, por ende hay que anunciarla a todo el mundo. Mire, una nueva creación, cuando hablamos de una nueva creación, se refiere a que algo no estaba creado. Bien, una nueva creación. Ve, no es un reemplazo, una recreación, tampoco lo es. Es una nueva creación. Y también nos habla de que Dios no toma en cuenta nuestra ignorancia. Cuando habla de ignorancia, está hablando de nuestra antigua manera de vivir. Por lo tanto, es una ignorancia. Mire esto. Hay dos puntos importantes que tenemos que tocar acá también. La nueva creación nos habla de que estamos unidos a Cristo como cuerpo. Y la vida nueva nos habla de una antigua manera de vivir. O sea que cuando hay una nueva creación, eso es lo que significa, los que están en Cristo, es que estamos unidos a Él mediante el cuerpo de Cristo, porque obviamente la persona que viene a Cristo tiene que participar, tiene que congregarse, a menos que le ocurra como el que era ladrón y estaba con Cristo crucificado. Y allí Jesús lo perdonó, porque evidentemente él le expresó que él quería estar con él. Él lo perdonó ahí en la cruz del Calvario. Así que encontró vida, nueva creación, por en ese sentido. Ahora bien, pero cuando en un sentido de que no le ocurre, no, obviamente cuando nos ocurra a nosotros, es que estemos unidos a un cuerpo de Cristo. Tenemos que congregarnos, es un mandato, ¿verdad?, del parte del Señor. No podemos ser llaneros solitarios. Tenemos que pertenecer a una congregación, a una iglesia, a una comunidad de fe, que es el cuerpo de Cristo, es una nueva creación, ¿verdad? Estamos unidos a Él mediante el cuerpo, porque Él es la cabeza, y como cabeza Él maneja el cuerpo, ¿verdad?, según como Él quiere. Bien. Ahora también nos perdonó de que de la antigua manera de vivir, independientemente de todo lo que hicimos en nuestra vida pasada, no importa qué pasó en la vida pasada, óigame, bien claro esto. Todo pecado es perdonado, dice la Escritura. Todo pecado es perdonado, menos la blasfemia del Espíritu Santo. Y para usted ser un blasfemo, hasta llegar a ese nivel, evidentemente usted tiene que ser una nueva creación para entonces decir o ser un blasfemo. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene que tener conocimiento para aquello que es del diablo, usted decir, aquello que es de Dios, usted decir que es motivación o hecho producto o viene del diablo. A usted hacer esa expresión, ¿verdad?, mayúscula, porque tienes el conocimiento, obviamente ahí te está blasfemando en nombre de Jesús o en nombre de Dios, en ese sentido. Porque ¿qué pasó? Porque con el conocimiento que usted tiene, ¿verdad?, que ya usted está unido a Cristo, usted es una nueva creación, tiene una vida nueva con ese conocimiento nuevo que usted adquirió mediante las Escrituras, la oración.
Ahora es un blasfemo porque con ese conocimiento le adjudicó lo de Dios a que fue del diablo, ¿eh? Ese tipo de cosas, a blasfemar, ¿no? Pues ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. De lo contrario, todo pecado, o sea, todo pacto que usted hizo en un pasado, sea de hombre o del diablo, escúcheme bien, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Mire esto. Es que quiero tocar este tema porque veo un movimiento, lamentablemente, en los predicadores hablando y errando en esto. Mire, en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 13 dice: en aquel tiempo estaba sin qué, sin Cristo. Estaba sin Cristo. Y si estaba sin Cristo, pues estabas qué, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, estabas sin Cristo y estabas alejado de la ciudadanía, estabas alejado de los pactos de la promesa, estabas sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Ok? Ahora, por medio de Cristo, nos ha hecho cercanos por la sangre del Señor. Otra vez más, hablando de lo que es la ignorancia, nuestra alejanía, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo sin Cristo. Mire eso. Aleluya. Ahora, Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envanece está próximo a qué? A desaparecer. Ahora bien, nosotros como ministros, predicadores, exponentes de la palabra del Señor, tenemos que tener en cuenta algo. Y es utilizar la hermenéutica bíblica, ¿no? De la palabra del Señor. Esto usan los abogados también para su defensa. Eso es una hermenéutica, que es una ciencia de la interpretación, en este caso bíblica, sana, saludable, que pueda, ¿verdad?, llevar el mensaje correcto, no utilizando partes para entonces formar un pretexto a mi conveniencia y sujetarlo a un tema que yo quiero llevar. Y es un error garrafal. Nosotros en nuestras exposiciones, estudios y bíblicos y demás, tenemos que hacer una buena hermenéutica bíblica, utilizando los textos bíblicos, pasajes bíblicos sanos, ¿verdad? Porque estamos llevando un mensaje a una multitud, cristianos, apartados, ¿verdad? Los que no son creyentes. Cada manera de llegar a su corazón, a su conciencia, que el Espíritu Santo le traiga convencimiento a ellos, ¿verdad? Pero si yo agarro textos por ahí y entonces sigo tirando a lo loco, lamentablemente muchos son así, como el papagayo, repiten lo mismo que dicen otros. Algún tipo de carrera, usted tiene que prepararse, estudiar en universidades, instituciones, etcétera. Tiene que prepararse para poder ejercer su profesión o la función que quiere llevar. Pero ahora los predicadores no quieren pasar por ese proceso, no quieren estudiar, pasar años, meses estudiando la palabra, se quieren autoproclamar predicadores o evangelistas y llevar la palabra así a tutiplén. Y es un error garrafal. Ese error se está cometiendo mucho más en este tiempo, porque en este tiempo no tiene mucha importancia, mayormente en los círculos pentecostales. Es lamentable, pero es así. Así que le dan parte a todo el mundo que predica y habla en lengua, olvídese. Vamos a darle participación, que predica, ahí está Dios, ahí se mueve el Señor. Y es un error, y están confundiendo a mucha gente, y también ellos están siendo confundidos. Y es un error garrafal. Y ese error, pues evidentemente se puede corregir, pero la persona tiene que estar apta para la corrección. De lo contrario, se tiene que bajar del altar y soltarle el micrófono ese. Y que se siente ahí, escuchar palabras, estudiar la palabra bíblica, en los estudios bíblicos, estudiar la palabra del Señor. Y mire, y bajar la cabeza.
bajar la cabeza y escuchar la palabra del Señor y orar, buscar dirección. Esto no es así. Esto no es a la prángana. Aleluya. Gloria sea al Señor. Tenemos que hacer una introspección de nosotros mismos para ver en qué estamos fallando y orar al Señor. Ahora bien, si vemos este texto bíblico, ¿qué pensamos? Bueno, si lo leemos de esta forma, hermanos, Pablo habla en términos humanos. Un pacto, mire esto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Si lo leemos así, uno va a creer qué cosa. Bueno, pacto, ¿qué es pacto? Bueno, pacto hacen, los que se casan hacen pacto. Pues mira, no importa si tuviste una vida pasada sin Cristo, pero hiciste un pacto y ahí dice que un pacto, aunque sea de hombre, no lo puede invalidar. Sí, ese es el error que muchos caen y repiten como en papagayo. Pero eso está fuera de contexto. Cuando uno va a los Gálatas, el libro de Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pablo le escribe a una provincia, ¿verdad? De Galacia, en una provincia romana, ¿verdad? Que habitaban algunos cristianos. Y fue hasta que los judaizantes fueron a perturbar, ¿verdad? El mensaje puro del evangelio. Por eso entonces el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas esto, ¿verdad? Que estamos explicando en la noche de hoy. Mire, un lenguaje más entendible, utilizando el mismo versículo, puedes dar referencia a ellos, eso no hay problema. Que es lo de la promesa y el propósito de la ley. Dice, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, escuche eso, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Mire esto. Esto obviamente le habla a los hebreos, porque si vamos al libro de los hebreos, usted va a encontrar la palabra pacto por donde quiera. Ya busca la referencia, usted va a encontrar ahí un montón de esa palabra pacto, ¿no? Porque el pueblo hebreo sabe lo que significa un pacto. Y entonces, recuerde que Pablo estudió en la escuela rabínica, ¿verdad? A los pies de Gamaliel. Era un maestro de las escrituras. Él decía que era maestro también de los gentiles. Y le está hablando aquí al pueblo hebreo, hablándole de la promesa a Abraham, porque imagínense eso hablando de los gentiles, ¿verdad? Tenía que hablarle obviamente al pueblo que sabe quién es Abraham, ¿verdad? Y lo sabía el pueblo hebreo. Dice, más bien, cuando resumimos esta perícopa bíblica, que es del 15 al 18, del capítulo 3 de Gálatas, lo que está queriendo decir, amados hermanos, es que la gracia va por encima de la ley. Mire qué sencillo eso. La gracia estuvo antes de la ley. ¿Por qué? Bueno, si vamos al versículo 17, dice, lo que digo es esto: la ley que vino 430 años, ¿qué de cosa? Más tarde, no invalida un pacto. Mire esto: ratificando anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque la promesa que vino de Abraham vino sin ley. La ley vino por Moisés 430 años más tarde. Entonces está dando a entender que la gracia, obviamente, y el propósito de la ley, y la gracia y la ley no va a destruir o va a detener lo que es una promesa. No, eso no es así. No lo invalidó.
lo que está refiriéndose, amados hermanos, gloria sea el Señor, es que la gracia va por encima de la ley. Mire qué sencillo. Mire qué sencillo eso. Le está explicando al pueblo hebreo lo que significa la gracia y el propósito de la ley. ¿Para qué fue la ley? Mire qué sencillo eso, amados hermanos. ¿Usted me entendió o todavía tiene dudas? Todavía tiene dudas. Mire. Vamos otra vez aquí. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que queda por viejo, ¿qué pasa? Se desvanece y está próximo a desaparecer. ¿Y dónde está esto? En los hebreos. En los hebreos. Porque si alguien sabe lo que es un pacto, son los hebreos. Ahora, ¿qué dice la escritura? Bueno, que en este tiempo, en el nuevo pacto, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Así que, amado, yo termino con esto, ¿verdad? De una manera somera, que podamos entender lo que ponemos en la palabra del Señor, porque es que he escuchado predicaciones con este mismo texto de diferentes personas, parece que se escuchan y se repiten, y eso es lo que yo he podido ver. Yo dije, bueno, voy a tener que entonces presentar un estudio somero bien liviano, corto, preciso, conciso, para que puedan entender cuál fue el propósito del apóstol Pablo escribirle a los Gálatas, refiriéndose a capítulo 3 del 15 al 18, para poder entender lo que el apóstol Pablo quería decir del pueblo. ¿Ven? Porque volvemos a lo mismo. Pablo le habló de una manera como hablan los rabinos, hablar los hebreos, que ellos puedan entender que la gracia va por encima a lo que es la ley. Porque la ley viene después de 430 años después por medio de Moisés. Y esa promesa se la hizo Abraham antes de eso. Por lo tanto, la ley no puede invalidar una herencia, alabanza, una promesa que viene de parte de Dios a un solo individuo, que fue Abraham. Él fue bendecido por la palabra de parte de Dios, un pacto que hizo con Abraham. Gloria a Jesucristo. Así que el pacto que hace el Señor, alabanza, con el individuo, nos está dando a entender que no se rompe. Dios cumple ese pacto, alabanza, hablando de este tipo de pacto, aleluya, porque la Biblia se divide en dos, antiguo pacto y el nuevo pacto. Y para hablar de pacto tenemos que sacar o hacer un estudio de pacto. Alabanza al Cordero. Así que los que aquí, obviamente, coge este versículo bíblico, porque así como lo leen, y se acabó el primer versículo del 15, y se acabó, y lo dejan ahí, y masacran al pobre hermanito. Escúcheme bien, masacran al pobre hermanito, o la hermanita, que viene del mundo, arrastrado del mundo, que se casó como 500 veces, o 5 veces, o 10. Dios lo limpia con su sangre. Cristo lo limpia con su sangre. Viene a Cristo, es limpiado, es renovado, es restaurado. Está en la santificación, se casa nuevamente. Y vienen estos individuos, aleluya, a coger los micrófonos, las cámaras, para decir que están pecando, que son unos adúlteros, porque se casaron en la antigua manera de vivir, en la antigua creación, o sea, en el antiguo pacto. Aleluya, invalidando el nuevo. Ay, Señor, mi alma te alaba y te bendice. No importa qué pactos tú hayas hecho en tu antigua manera de vivir antes de Cristo. Puedes hacer pacto con el diablo 40 veces. Te puedes casar como 500 veces. Escúchame bien. En nuestra ignorancia, antes de conocer a Cristo. Ahora, cuando conoces a Cristo, evidentemente que ya no hay vuelta atrás, porque estás en Cristo. Ahí sí que no te puedes volver a casar. Eso se llama un recasamiento. Amén. Pero cuando estabas en el mundo, no me vengas a mí, amado. Eso es un disparate. Lea la Biblia. Gloria sea el Señor. Lea la Biblia y vuelva a leer Gálatas del 3, 15 al 18. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo a los Gálatas? Corríjase, amado hermano. Y suelta ese micrófono.
Ay, mi alma te adora y te bendice. Aleluya. Pobres hermanitos, Dios mío. Aleluya, van a decir, muchachos, estos legalistas aquí me tienen masacrado, sáquenme de aquí. Ay, mi madre. Santo es el Señor. Así que, amado, hay que saqué este rato porque como veo tantos predicadores hablando de lo mismo, yo digo, ¿pero qué es esto? Y esta manipulación diabólica. Amén. Así que hablo así, mi hermano, porque es que si usted se pone a predicar ahí, usted también tiene que aceptar la corrección que viene de parte del Señor. Porque no todos sabemos todo. Así que, amado hermano, tenemos que hacer mansos como la paloma y astutos como la serpiente en este sentido, ¿verdad? Alabanzas al Cordero. Así que aquí los dejo, mis amados hermanos. Un abrazo y un saludo. Esto es un mensaje pregrabado para tocar simplemente el tema de lo que es la nueva creación. Una vez eres una nueva criatura, no importa el pecado, no importa, escúchame bien, el pecado que tú hiciste en tu vida pasada. No importa lo que tú hiciste. En la nueva, Dios te perdona, punto, y se acabó. Amén. Dios te bendiga. La paz de Dios.